Continuamos hablando sobre el noviazgo. Estamos aquí intentando dar una dirección para los jóvenes que quieren constituir una familia, que es la mayor inversión, la mayor iniciativa que el ser humano puede hacer en la vida, después, por supuesto, de su inversión en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, Cristiane habló que oró a Dios, pidió hasta prueba para ver si realmente Renato había sido enviado por Dios. Esther, cuenta para las personas, ¿qué hiciste al ver a tu tía pasando por problemas, sufriendo por su matrimonio que estaba mal? Y tú no querías pasar por la misma situación. ¿Cuál es tu posición? Porque tú ya fuiste novia, ya estuviste enamorada. Entonces, aun yo no habiendo encontrado una persona, en mis oraciones, yo pedí a Dios que no se hiciese mi voluntad, sino la de Él. Tú perseveraste en la oración, aun estando saliendo con alguien. Yo tenía una amiga que tenía novio y ella no quería saber si ese chico era de la voluntad de Dios o no. Entonces, la consecuencia de ese matrimonio fue el divorcio, mientras que yo no, aunque me gustaba esa persona, si ella no era de la voluntad de Dios, yo no quería continuar, pues sabía que tarde o temprano no saldría bien. Es decir, un pequeño detalle que tiene que observar. Un detallito que hace la diferencia. Fíjese, usted ya estaba saliendo con alguien y novia y se preocupaba en los preparativos de la boda, el vestido, cómo va a ser su casa, etcétera. Ahora bien, ella no estaba segura de esa relación y en su cabeza dijo, espera ahí, me voy a casar con él, pero no sé si es de la voluntad de Dios. Y ella continuó orando a Dios, dame una señal, haz alguna cosa, si fuese una persona que vive por la emoción. Entonces, ¿qué haría? Ah, me voy a casar. Queda soñando en el día de la boda, recibiendo regalos, ella en el altar, el vestido de novia. Ella queda viviendo una fantasía. Ignora a Dios, le deja de lado y ahí viene el desastre. Ese es el gran desastre, porque a veces la persona se engaña a sí misma con las fantasías, el colorido, el entusiasmo, con la fe emotiva. El corazón está tan lleno de mentiras por ese supuesto amor que se olvida de Dios. Le colocaron a un lado. Lo principal, que es agradar a Dios, no está preocupada con ello. Esto, Esther, estabas pasando un detalle, a veces un pequeño detalle, pequeñas cosas que las personas dejan pasar y Dios está observando. Yo estaba hablando de otro asunto que no tiene nada que ver con este asunto, pero que vale la pena comentar. ¿Cuántas no son las personas que llegan atrasadas por la mañana, son fieles a Dios, son diezmistas y no se preocupan en llegar a la hora exacta por la mañana? Se quedan esperando pequeños detalles y luego esas personas son las mismas que cobran de Dios, que Él no les oye, que ellas son fieles. Pero un momento, si ellas no son fieles en algo tan insignificante como llegar antes de la hora, si ella no tiene ese sentido de la responsabilidad, porque quien es de Dios tiene ese sentido de la responsabilidad. Porque si usted en el caso del matrimonio, en los pequeños detalles que son insignificantes, que la persona ignora, más adelante van a hacerla, darse cuenta que ya se veían cuando estaba soltero, soltera. Porque Esther no estaba segura cuando estaba de novia.
Debes haber visto alguna cosa, algún detalle. Lo que más pedía a Dios era fidelidad. Y justamente cuando estaba saliendo con ese chico, supe que él no era fiel. Entonces, ahí ya acabó todo. Eso es un detalle grande. Un detalle grande y ahí Dios mostró que no era para mí. Dios mostró y nosotros vemos en los detalles, en los pequeños detalles, las cosas importantes. A veces son cosas Cosas insignificantes. insignificantes. Mire que yo también tuve una novia. Entonces un pequeño detalle, una palabra pequeñita, pequeña, desmontó el castillo que estaba siendo construido. Al final no se celebró el matrimonio. Entonces tanto Esther como yo veníamos de tener una relación con otras personas diferentes. Y los detalles mostraron. Los dos éramos muy jóvenes, no sabíamos la diferencia entre sentimiento y fe, ¿verdad? No teníamos esa dirección. Pero había en mi corazón Sinceridad. aquel temor. Dios estaba por dentro, por encima de todo. Nosotros no queríamos, en el caso de Cristiane, no queríamos hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Es decir, ese detalle es muy importante, porque las personas están tan envueltas en la fiesta de la boda, con el vestido de novia, en fin, con su propia boda, que se olvida de ese pequeño detalle, de que Dios es de tu voluntad. Él es el Dios primer es de tu invitado de la voluntad. boda. Él es el primer invitado. Es lo que dijo el Señor Jesús. Sea hecha tu voluntad por encima de la mía. Mire si el propio Hijo de Dios quiso hacer la voluntad del Padre. Todos los nacidos de Dios, los que son realmente nacidos de Dios, quieren hacer primero su voluntad. No tengan ninguna duda. Es lo que hace la diferencia. De repente, ese es su problema. No ha querido hacer la voluntad de Dios y sí su voluntad. Hablaremos más en el próximo programa. Hasta entonces. She was just 16 and all alone when I came to be. So we grew up together, my mama, child, and me. Now things were